Buenas tardes, mi nombre es María Vega, soy la estudiante con el número de control 17211274 del Instituto Tecnológico de Tijuana de la Unidad Tomás Aquino. El siguiente trabajo a presentar es para la materia de control estadístico de la calidad. En este caso presentamos la unidad 2, que es gráficas de control por variable, para el profesor Juan Morales. Iniciaremos esta presentación hablando de qué son las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y nos ayuda a identificar la presencia de una variación de causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Para este caso, las gráficas de control grafican los datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior, un límite de control inferior, en el cual la línea central presenta la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del mismo. Los puntos que están dentro de los límites de control indican que el proceso se encuentra bajo control, mientras que los que se encuentran fuera muestran un patrón aleatorio que indica que el proceso está fuera de control. ¿Cuándo se deben utilizar estas gráficas de control? Dice, estas gráficas normalmente se deben de utilizar al demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente la variación de causas comunes y que no tiene ningún punto fuera de control. Verificando que el proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del mismo. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control. Cuando hablamos de los límites de control en la gráfica, estos representan la variación del proceso y nos ayudan a identificar cuando el proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas en la parte de arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se muestran por encima del límite. Como podemos observar, nos está hablando de nuestro límite inferior y estos 2 puntitos rojos están estando nuestra línea central de este lado, ¿no? Estos puntos que están fuera de control indican que los subgrupos están por encima de lo esperado, ¿no? Eso es lo que nos marca cuando tenemos subgrupos fuera del control fuera de los límites, ya establecidos. Límites de control contra límites de especificación. En este caso nos pide que no confundamos los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso, mientras que los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. En este caso nos dice que si podemos tener nuestros límites dentro del control que nosotros tenemos como especificación, más sin embargo puede no cumplir con las especificaciones o las demandas del cliente. En nuestra línea central en una gráfica nos habla de la línea central en una gráfica de control. En este caso nos dice que representa el promedio de su proceso verdadero y no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada, utilizando la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. En este caso, como podemos ver que tenemos un proceso que está bajo control. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay unas tendencias, como en este caso y que se acercan un poco a lo que son los límites inferior y superior, sin embargo no exceden y todos están dentro y la mayoría cerca de lo que es nuestra línea central, ¿no? En este caso se nos pide que no confundamos lo que es la línea central con el valor objetivo para el proceso, ya que el objetivo es el resultado deseado, más no el resultado real. Variación por causas comunes y variación de las causas especiales.
La variación por causas comunes y la variación por causas especiales en cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de las ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación de causas especiales. En este caso tenemos algunos ejemplos de lo que son las variaciones de causas comunes. Tenemos, por ejemplo, el proceso de lo que es el horneado de un pan. Una causa común dice que es que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Una causa especial de variación sería que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento, nuevo en el empleo, comete numerosos errores de ingreso de datos. El moldeado por inyección de juguetes de plástico. Una causa común de variación dice que existen ligeras variaciones en el plástico de un proveedor, resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Una causa especial para este caso sería cambiar de un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y la consistencia del producto final. Variación por causas comunes contra variación por causas especiales. Como lo comentamos hace un momento, en este lado de la gráfica podemos ver una variación de causa común, ya que ninguno de los puntos excede lo que son los límites superior e inferior y todos se encuentran dentro de lo que es el margen, nuestra línea media, ¿no? En este caso, que son las causas especiales, son ajenas a veces a los procesos ya establecidos. Sin embargo, encontramos una gran variación en este caso, encontrando puntos por fuera de lo que son nuestros límites inferiores y superiores y no de nuestro límite ya establecido, ¿no? Muy poco cerca de, y la mayoría son por varias causas especiales, como lo comenta el caso. Pruebas para causas especiales en las gráficas de control. Para nuestra prueba 1, un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 y crear una gráfica de control con mayor sensibilidad, cuando tenemos aquí un puntito fuera de nuestro límite inferior, ¿no? Para nuestra prueba 2, hablamos de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica con mayor control de sensibilidad. La prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Es lo que nos marca en este caso, que tendríamos 6 puntos consecutivos, ya sea de manera ascendente o ya sea de manera descendente, pero están juntos, ¿no? En nuestra prueba 4 nos habla de 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa de la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. En este caso tenemos una tendencia en nuestra prueba que va arriba y abajo. No es muy estable. En este caso tenemos en sí un punto hacia arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, en lo que es nuestra prueba 4. Para la prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 lo que hace es evaluar el patrón de variación para detectar los cambios pequeños que existan en el proceso.
En eso es en lo que nos ayuda la prueba 5. Para nuestra prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Entre la prueba 5 y la prueba 6 nos apoyan tanto en encontrar lo que son esos cambios pequeños, algunos cambios que puede haber en esto, ¿no? Ya sea con puntos más de 2 o con puntos más de 1 respectivamente, pero ambas nos apoyan para ver lo que son los cambios pequeños que puedan realizarse o pueda haber en el proceso. Nuestra prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de uno con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Como podemos ver en este caso, nuestras tendencias están muy cerca de nuestra línea central. Por aquí tenemos nuestro punto 7. Y no se alejan, no se alejan de esta línea central. Eso es lo que nos comenta la prueba 7. Nuestra prueba 8. Puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. A diferencia de la prueba 7 que acabamos de ver, donde los puntos se mantienen muy cerca de nuestra línea central, en este caso en la prueba 8, los puntos se mantienen lo más alejados posibles de lo que es nuestra línea central. Sin embargo, nunca llegan a tocar nuestros límites ni inferior ni superior, pero se mantienen muy cerca de él. Tipos de datos para gráficas de control. La gráfica de control dependerá de si se recopila la siguiente información: datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienden a tener dos subtipos. Hablamos de los datos binomiales y de los datos Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto de manera general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos Poisson. Los valores para los datos Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como de defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra y cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, lo cual equivale a tener 3 defectos en una sola muestra. Okay. Measure pace. Define, measure, analyze, improve, and control. Overview. Identify the J. Identify potential excess. Verify the measurement system for the J. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. Partial to list. Process maps. Current state. BSM. 5 whys. BA/MBA's analysis. Fishbone. CIA matrix. Gesh RIR.
MSA, control charts, process capability, risk analysis FMAI, team building tools, deliverables, process maps, the J, potential XS, gauge RIR, current process, capability baseline, FMAI, and update contract. April 2006, time process inventory is at the 3 years low of um, the 3 years low of manager present an award to depth 20 in honor of the achievement. Ceremony in the cafeteria, pizza and refreshment for all. Everyone should be proud of what you be accomplished. Award given in April on in process inventory. In July 2006, 3 consecutive months of inventory increases. Manager wishes he could take back the award. Recognition seems to have been backfired. Instead of holding the gains that 20 seems to have gotten complacent, allowing inventory to creep back to where it was previously. Manager decides this group just needs strong management. Manager regrets giving an award in July 2006. November 2006, in process inventory rise to a value of 26. Manager decides to kick anatomy and take names. He calls everyone in and demands they done something to keep inventories down. Following this tantrum, everyone in the 20 treats lightly, short of hiding material in dark corners of the plant. They don't know what to do, so they hold their breaths and help inventories droop. No more Mr. Nice Guy on December the 2006 is here. June 2007, manager has since reduced level of inventory since the end of last year. Things are looking up. Although nothing had been done to change the system, his learning to management suggests jet results. Manager concludes top management style jet results. This here on December the 1994. Here is April the 1995. This right here in April and December. Things to remember about the SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to outputs, product characteristics, instead of inputs process characteristics. Often monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement system and critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of FPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Prevention versus detections. Is the past manufacturing dependent on
inspection to screen out non-conforming product. This process produces reward and scrap. Inspection due to increase quality. It only affects customer um, okay, affect customer onogens, detection, tolerance weights, strategic strategies for prevention and recruited in today's markets. First, mistake proof the process. If mistake proofing is impractical or impossible, they control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoid waste. Variation and SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. Control chart are time series chart with control limit. Upper control limit is UCL, lower control limit LCL. How shown here? Here is the UCL, and here is LCL. SPC calculation provide us control limits when help use determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control limit chart help use understand how stable the processing be behaving. Control charts. Control charts are used to assess process variation. A control chart is used for detecting special causal variation in a process at the time they exist, measuring the natural tolerance of the process, which is the result of common causes of variation. Assistance is greeting the process is controlled and capable of consistently meeting customer expectations, the voice of the customer. Private and common language for discussing process performance. Measure pace. Define, measure, analyze, improve, and control. Overview. Identify the J, identify potential on X, verify the measurement system for the J, understand the current process stability, establish the current process capability baseline, and partial to list, process maps, current state BSM, wise, BA/MBA analysis, fishbone CIA matrix, Gesh RIR, okay, MSI, control charts, process capability, risk analysis, FMAI, team building tools, deliverables, process maps, the J, potential ECS, Gesh RIR, current process capability baseline, FMI and update contract. Learning objectives includes fundamental capability statistics, short-term versus long-term, CP, CPK, PP, and PPK. 1.5 sheet the difference between short and long-term. Demonstrate short and long-term capability analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab. What does a process capability assessment do? Help a team answer the question: is the process capable? Is the process capable? It produces product that conform to the specification.
help to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer view of the spread acceptable range of a product attribute and process results. This is lower specification limits, the LSL, and upper specification limit in USL, specification width of tolerance width. This here is LSL and USL. This here, the specification with tolerance of meat. Long-term and short-term variation. All process will inevitably vary over time. Over time, the process but which will increase insight due to process centering errors, the aggregate effect of shift in the process center will widen the process bandwidth. Six Sigma long-term versus short-term. Change in environment, equipment, and materials cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount of variation over time. The process short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5. See long-term, see short-term 1.5. ¿Qué son los índices de capacidad? En este caso, los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de manera que usted pueda utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. En este caso, algunos de los índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 en el mismo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor de 1 no es aceptable. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso de CP, que es igual a 1.33. La media es de 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos de la dispersión de la especificación, que está entre las dos líneas de la especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión de proceso CP, que es igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación. Por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos en forma consistente. CP y PP, relaciones de la dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son los CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo. Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PP, PPL, PPU y PPK representan la capacidad real de su proceso, o como su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación, se calculan utilizando la desviación estándar general. Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación
y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones, si no tiene especificaciones o no las ingresa o en el cuadro de diálogo. Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel de potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de los subgrupos. Para los índices PP, que son PP, PPL, PPU y PPK, representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar el CP y el PP? En general, mientras mayores sean los valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Comparando los valores de CP y PP con los valores de referencia, para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente con el valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un grupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad del proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y las otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que se utilicen, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Ejemplos de valores CP y PP. Dice, antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y de PP bajos y necesitamos mejoras. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. En este caso, en 0.74 a 0.53 encontramos los valores un poco más dispersos y fuera de lo que son los límites. Para este caso, en CP en 3.13 y PP en 2.27, vemos cómo se hace un poquito más unido o más conglomerado, más junto, y quedan dentro de lo que son los límites de especificación. Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente el proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos está el proceso del renglón de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas de combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, etc., para evaluar más minuciosamente el desempeño del proceso. Proceso con el mismo CP y PP, aunque los datos de los procesos siguientes tienen los mismos valores en CP y en PP, uno está centrado dentro de los límites de especificación y por lo tanto no es capaz, ¿no? En este caso, a pesar de que existe en CP 3.13 y en PP 2.27 para ambos casos, vemos que en la primera imagen se muestra que los valores o la gráfica queda dentro de los valores de especificación, y en este caso la gráfica se mueve fuera de lo que son nuestros límites, ¿no? O nuestros valores de especificación, nuestros límites de especificación. CPK, CPU y CPL. Medidas de capacidad potencial de proceso. ¿Qué son los CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. CPL
mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. El CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Compare estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en el campo para determinar si debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. ¿Cómo interpretar CCPK? Para determinar si debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33. Este proceso tiene un valor de CCPK inaceptable de 0.64. Tiene una dispersión tan amplia que aunque la media se encuentra dentro de los valores de objetivo, el proceso viola los dos límites de especificación. En este caso, nuestra gráfica está excediendo nuestros límites de especificación. Aquí tenemos nuestro objetivo. A pesar de eso, nuestra mayor cantidad en nuestra gráfica se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, tenemos aquí dos colas que exceden los límites ya especificados. PPK, PPU y PPL y CPM. Medidas de la capacidad general del proceso. ¿Qué son estos cuatro elementos? Las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media y el proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre estos dos. Indica que el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Vamos a comparar en este caso los índices que determinan a mejorar el proceso. En la industria normalmente utilizan el 1.33 de este porcentaje. ¿Qué es CPM? CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación de la media del proceso. Las distancias grandes entre el objetivo y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño. En la medida en que su proceso mejora y se acerca al objetivo, aumenta el valor de índice de CPM. ¿Cómo interpretar CPM? Comparamos el valor de CPM con un valor de referencia para determinar si mejorará su proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar su proceso. En este caso tenemos lo que es un CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro de un objetivo. Este proceso tendrá un valor de CPM inaceptable. Podemos ver que nuestro CPM bajo en este caso se mueve a lo que es LS, pero nuestro objetivo queda de este lado, lo cual no está ni cerca de llegar a lo que es el objetivo, ¿no? Por lo cual sería un valor no aceptable. En nuestro CPM moderado, en esta dispersión del proceso, está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está mucho más cerca que del CPM bajo. Aquí tenemos un valor que se acerca un poco más a lo que se requiere o al objetivo, vaya. ¿Por qué? Porque a pesar de que una está dentro de los valores, lo cual es bueno, y otra está por lo menos un poco más cerca del objetivo, que es lo que hablábamos ahorita de lo que era el CPM bajo. Este ya se encuentra por lo menos cerca de lo que es el objetivo. Cuando hablamos de un CPM alto, en este caso la dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene un mayor valor de CPM. Para este caso hablamos de lo que es un CPM alto, está dentro de los límites establecidos y también está dentro del objetivo, justo en el centro de lo que es nuestro objetivo, por lo cual este sí sería un CPM aceptable. La capacidad potencial y general.
Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío en todo el día, la cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos de procesos tomados con un todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica que lo que siente el cliente y se denomina como capacidad real o largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos, mostrada por las curvas más pequeñas. Indica que también funcionaría su proceso si usted eliminara la variación entre los subgrupos. También se le llama capacidad a corto plazo. Nota: la capacidad potencial solo se calcula para datos normales. Usted puede evaluar el efecto de la variación entre subgrupos comparando la capacidad potencial y la capacidad general. Si la diferencia entre ellas es grande, probablemente haya una gran cantidad de desviaciones entre los subgrupos y podría mejorarse la estabilidad del proceso. Hablaremos de lo que son las gráficas XR. Las gráficas XR pueden utilizar las gráficas XR cuando el tamaño del subgrupo sea de 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, para este caso utilizaríamos lo que son las gráficas XS. Una gráfica XR, gráfica de media de proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedes utilizar una gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Para este caso vamos a hablar de dos ejemplos de gráfica XR. En nuestro ejemplo 1 de gráfica XR, tenemos que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total obtuvimos 125 lecturas. 625 lecturas. Okay. Aquí tenemos ya los datos ingresados en nuestra gráfica de Minitab, en el cual tenemos, como comentaba, 625 lecturas de los 125 días y aquí están lo que son las máquinas. Tenemos diferentes valores en la temperatura, que son, aquí está la temperatura, aquí tenemos las máquinas que llegan de 1 a 5, hablábamos de que se analizan 5 máquinas diferentes, por lo cual todos nuestras máquinas irían de 1 a 5, nuestros valores de 1 a 5, y acá irían nuestros días, ¿no? Son 2, 4, 5 muestras por día. Día 1 son 5 muestras a cada una de las 5 máquinas y las diferentes temperaturas. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a gráficas de control, gráfica de variable para subgrupos y utilizaremos para este caso nuestra gráfica R. En este caso nos da dos opciones nuestra barra, ¿no? Nos dice todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Para este caso vamos a utilizar que todas las observaciones para una gráfica están en una columna. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Lo que es la temperatura. Colocamos temperatura
hablábamos de los tamaños de subgrupos. En este caso colocaríamos el número 5 en 5 subgrupos debido a que estamos analizando 5 máquinas, ¿no? Siempre utilizamos el del 1 al 5, nuestras máquinas son 5, entonces nuestro tamaño de subgrupos sería igual a 5. Por eso estamos utilizando lo que es nuestra gráfica XR, debido a que, como comentamos anteriormente, es recomendable si tenemos menos de 8 subgrupos. Vamos a etiquetas, gráfica de control XR para temperatura de soldadura. Okay. Vamos a ir a opciones de gráfica y aquí nos vamos a ir a donde dice pruebas. ¿Qué vamos a hacer en pruebas? Realizar pruebas seleccionadas para todas las causas especiales. Esa sería nuestra selección. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos y cada una de las pruebas que seleccionemos aquí, pero vamos a seleccionar todas las que nos indica. En este caso, la primera nos dice un punto mayor que K, desviaciones estándar desde la línea central. En el siguiente, lo cual nos da a K igual a 3. Acá nos dice K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, lo cual equivale a 9K. En la siguiente son K puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. En este caso tendríamos 6. K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. En este caso encontraríamos 14. K de K más 1 puntos mayores que 2, desviaciones estándar desde la línea central del mismo lado. Tenemos 2. K de K más 1 puntos mayores que 1, desviación estándar desde la línea central del mismo lado. En este caso tendríamos 4. K puntos consecutivos dentro de 1, desviación estándar de la línea central de cualquier lado. Serían 15. Y por último, K puntos consecutivos mayores que 1 de la desviación estándar desde la línea central hacia cualquier lado. En este caso serían 8. Damos a aceptar. Y damos a aceptar aquí. Ok, en este caso así es como queda nuestra gráfica de control X y R, en la que nos podemos percatar, aquí se encuentran ya nuestros 125 días. Podemos ver todos los subgrupos, cada puntito equivale a los diferentes subgrupos que hicimos. En este caso vemos que ninguno de los puntos tiende a irse a lo que son los límites de LCS o LCL, que son nuestros límites superior e inferior para la gráfica de la parte de arriba. Vemos que de alguna manera se comportan, por así decir, normal, debido a que se encuentran más apegados a la línea central que a los límites inferior y superior. Y en este caso, a pesar de que tenemos, no sé, aproximadamente 3 puntos que están muy cerca de nuestro límite inferior, no encontramos tampoco nada fuera de lo normal, debido a que ninguno excede, ninguno sobrepasa lo que son los límites superiores e inferiores. En nuestro ejemplo número 2 de gráficas XR, en este caso hablamos de una empresa que produce tarjetas electrónicas y requiere analizar si el nivel de succión, presión, vacío medido en megapascales, que son MPa, de sus máquinas de montaje están bajo control. Realizaremos una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje y en total se lograron 750 datos. Okay. En este caso ya tenemos aquí nuestra gráfica, nuestros datos.
en los cuales, como comentamos, a ver, espera. Ok, es esta. Ok. Tenemos nuestros 750 de los 125 días. Ok. Tenemos que hablábamos de que era ahora van a ser subgrupos de 6. Aquí están nuestros días y aquí están nuestros datos, ¿no? de succión de presión en vacío en MPa, ¿no? Vamos a realizar nuestra gráfica, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y tomamos las gráficas XR. Todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna, utilizaremos la misma. En este caso estamos midiendo lo que es la succión de presión de vacío en MPa. Entonces lo dejamos aquí. Los tamaños de subgrupos, como comentaba, ahora anteriormente lo hicimos con 5 subgrupos porque estábamos midiendo 5 máquinas, ahora medimos 6 máquinas. Entonces vamos a utilizar en tamaño de subgrupos el número 6 y vamos a agregar gráfica de succión de presión al vacío, para este caso, en nuestro título. Y en las opciones de gráfica nos vamos a pruebas. Entonces tenemos, para nuestra primera opción de desviación estándar tendríamos 3 en K, consecutivos del mismo lado de la línea central serían 9, todos los ascendentes o todos los descendentes consecutivos serían 6, alternando hacia arriba y hacia abajo serían 14, 2 desviaciones estándar desde la línea central serían 2, desviación estándar desde la línea central para el mismo lado serían 4, y puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central hacia cualquier lado serían 15, y por último nuestra desviación estándar desde la línea central para cualquier lado serían 8. Damos a aceptar, aceptar, y veamos cómo quedó nuestra gráfica XR. Ok. Para nuestra siguiente gráfica encontramos algunos puntitos rojos. Tenemos 2 en nuestra gráfica de la parte inferior y tenemos 2 más en la parte de abajo de la gráfica inferior, ¿no? En este caso hablamos que hay un punto que va más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en el punto 67, que es donde encontramos este puntito. En el caso, en nuestra prueba, este es para el caso de la prueba 1. Para el caso de nuestra prueba 2, tenemos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y la prueba falló en los puntos 52. Para este caso, que es la parte de abajo. También tenemos 52. Ok, era aquí arriba. Aquí tenemos nuestra falla en el punto 52 y acá tenemos nuestra falla en el punto 67. Para la prueba 2, que es la parte de abajo, tenemos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. En este caso, entre los puntos 94 y 95, que son los que están por aquí. Estas son las dos fallas encontradas en esta gráfica, ¿no? Que debido a que tenemos 9 puntos consecutivos del lado de la línea central. Entonces, por eso es que encontramos esta falla. Vamos a hablar de lo que son las gráficas de control XS. Dice, puede utilizar las gráficas XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más.
Si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, utilizaríamos la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso en gráficas S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedes utilizar una gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como en el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. En nuestro ejemplo 1 para gráficas XS, tenemos una empresa que produce tarjetas electrónicas, la cual requiere analizar la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura para ver si esta soldadura se encuentra bajo control. Realizaremos una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura a 25 máquinas diferentes para en total obtener un total de 1250 lecturas. Okay. Aquí ya tenemos nuestros datos ingresados en Minitab. Nada más vamos a corroborar que sí sea la gráfica. Okay. Son 1250 lecturas de 50 días de las máquinas. Y aquí tenemos ya nuestros datos listos. Son 25 máquinas. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y tomamos la gráfica X barra S. Okay. En este caso utilizaremos todas las observaciones para un gráfico están en una sola columna. Utilizaremos lo que es de nuestras columnas, utilizaremos la que es temperatura. Y como dijimos, estamos midiendo lo que son 25 máquinas, por lo cual nuestro tamaño de subgrupos es de 25. Tenemos una gráfica de control XS para temperaturas de máquinas de impresión. Nos vamos a opciones de opciones de gráfica X barras S. Para este caso vamos a utilizar todos los índices que nos pide o todos los resultados que queremos obtener. En este caso tenemos un punto mayor que K desviaciones estándar de la línea central, en este caso tendríamos 3, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central 9, K puntos consecutivos todos ascendentes y todos descendentes 6, K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo 14, K más 1 puntos mayor que 2 desviaciones estándar desde la línea central mismo lado son 2, K más 1 puntos mayor que 1 desviación estándar desde la línea central al mismo lado 4, K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central cualquier lado son 15, y K puntos consecutivos mayor 1 desviación estándar desde la línea central hacia cualquier lado 8. Seleccionamos todas las columnas, damos a aceptar de nuevo. Ok, vamos a ver qué nos dice nuestra gráfica. Ok. Nuestra gráfica, como la podemos observar,
tenemos un punto que está fuera de del límite inferior. Nos dice que está un punto fuera más allá de 3 desviación estándar de la línea central. La prueba, encontramos la falla en la de la prueba en el punto 38, que es el que nos muestra aquí en la imagen. En este caso, de este lado podemos ver que la gráfica de la parte posterior se encuentra estable y todos los puntos se encuentran dentro de la línea central. Sin embargo, en la gráfica de la parte inferior, tenemos una falla, ¿no?, en lo que es el punto 38, como lo muestra aquí. Para nuestro ejemplo número 2 de gráficas XS, tenemos que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizaremos una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje para un total obtenido de 750 lecturas o datos. Aquí ya tenemos nuestros datos en nuestra gráfica. Corroboremos que es la gráfica de 750 datos, nuestros 30 días, nuestras 25 máquinas y las medidas o los datos que nos dio en megapascales en MPa, y ya los tenemos aquí. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y X barras S. Para este caso tenemos que todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna, ya la tenemos preseleccionada. Tenemos succión de presión al vacío en MPa, que ya también está seleccionada, que es nuestra columna C3, que son nuestros datos tomados o nuestras lecturas tomadas. En tamaño de subgrupos, como recordamos, tenemos en este caso 25 máquinas, colocamos 25 en tamaño de subgrupos. Para nuestras etiquetas es una gráfica de succión de presión de vacío, medida en MPa. En este caso, para nuestras opciones de barra, nos vamos a gráfica opciones, nos vamos a pruebas y seleccionamos a cada uno de los datos que nos puede proporcionar la gráfica, en los cuales vamos a obtener estos resultados, ¿no?, que son los que están de este lado. La desviación estándar de la línea central, consecutivos en el mismo lado de la línea central, todos ascendentes o descendentes, alternando hacia arriba abajo, desviación estándar de la línea central para el mismo lado, desviación estándar de la línea central para el mismo lado, pero en puntos 2 y en puntos 1 de K, desviación a puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central para cualquier lado y una desviación estándar de la línea central para cualquier lado con puntos consecutivos en mayor que 1. Damos a aceptar, aceptar de nuevo. Y aquí tenemos nuestra gráfica. En este caso, y de nuevo volvemos a encontrar una pequeña falla en el punto 21. Aquí es donde vemos nuestro puntito rojo. Tenemos, debido a que existen 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso, pero al final son puntos consecutivos, ¿no? Por eso es que nuestra prueba falló aquí en el punto 21. Y por otro lado vemos la parte baja, en la que vemos un tanto muy alternados lo que son hacia arriba o hacia abajo, y un puntito muy cerca de nuestro límite inferior, LCS. Sin embargo, ninguna de esos sobrepasa en lo que es la parte de nuestra gráfica de aquí baja. Y no podemos decir lo mismo de acá, ¿no?, que tenemos una falla aquí tras haber encontrado 6 puntos consecutivos. Ok, una vez terminada nuestra presentación respecto a lo que es la unidad 2 en la que hablamos de gráficas de control,
hablaremos de lo que son las herramientas estadísticas aplicadas, lo cual es la continuación de un proyecto que ya habíamos representado en la unidad 1. Continuando con el proyecto, de lo que hablaba en la primera parte era acerca de los rechazos que se producen en el área para la que actualmente laboro, en la empresa para la que actualmente laboro, teniendo información real de lo que son estos datos proporcionados para cuestiones de educación, de que es de la escuela. El proyecto inicial presenté que se tenían rechazos desde que la empresa llegó aquí a México, esto fue en el año 2014. De esto mismo fue la gráfica que realicé en la primera unidad, en la cual les destacaron 4 principales defectos o rechazos, en los cuales hablaré en la segunda parte de este proyecto, ¿no? Los 4 principales defectos encontrados en la primera unidad o en la primera parte del proyecto fueron faltante de instructivo, faltante de accesorio, faltante de etiqueta UL y faltante de filtro. Solo para recordar un poco, la empresa para la que trabajo o el área o el centro de costo para el que laboro actualmente es un área de iluminación en la cual se fabrican lámparas de iluminación para jardines exteriores, inclusive para algunas áreas de albercas. También cabe resaltar que hubo algunos cambios en cuanto a los defectos a partir de 2015 hacia acá. Como comenté, la empresa llegó en 2014 trayéndose de Estados Unidos un poco arraigada lo que ya se traía como defectos o como que esto aplica para rechazo. Sin embargo, de 2015, ya tras haber pasado un año aquí en México, se determina que existen algunos cambios en cuanto a estos defectos, debido a que al momento de ingeniería analizar los rechazos que se venían haciendo desde Estados Unidos, se llega a la conclusión de que había unos que no eran tan críticos y que se podían arreglar de una manera, ¿no? En el caso del primer defecto, el principal defecto que nos salió en nuestra gráfica de la presentación 1, que era el faltante instructivo, podemos decir que hoy, actualmente en el área en la que estoy trabajando, el faltante instructivo no es un defecto crítico, debido a que se habló y se hizo un trato con los clientes, proporcionándoles una liga o una página en la que ellos pueden ingresar y realizar buscar el instructivo del modelo cualesquiera que ellos estén buscando, y de esta manera no aplica como un rechazo. Además, los lotes que los clientes compran normalmente no compran lo que es una sola lámpara, normalmente compran lotes mayores de 10 piezas o así. Entonces lo que ayuda a esto es que utilizan un solo instructivo y el resto de los instructivos no se utiliza, por lo cual no fue considerado como un defecto tan crítico para seguir realizando un rechazo, crear un NCMR, crear un ticket o algo así para un faltante de instructivo. Haciendo un giro a esa parte, nos quedamos con eliminamos lo que es faltante de instructivo. Faltante de filtro también queda fuera. Se hicieron algunas mejoras para eliminar lo que fue el faltante de filtro, que es una máquina la cual ayuda a detectar que la pieza lleve ese filtro colocado, ¿no? Es como un tipo láser, por lo cual igual se eliminó y no salió más como después de 2014 como un componente crítico. Ahora tenemos los cambios en nuestros defectos fueron faltante de componente. Esto ya estamos hablando de ciertos componentes en específico. Eran una gran variedad de componentes, por lo cual lo englobé como faltante de componente para no especificar cada uno. Faltante de spike. Este es un componente muy muy crítico para la lámpara, debido a que es una parte esencial de la instalación. Spike es como una tipo estaca que se entierra va en la tierra, y esto es lo que ayuda a que la lámpara se sostenga. Entonces es un componente muy muy crítico como faltante. Faltante accesorio. Cada cosa que compramos, normalmente una televisión, una licuadora, cualquier otro artículo que compramos, tiende a traer ciertos componentes como accesorio, algunos tornillos para instalar, algunas otras cosas para instalar. En nuestro caso tenemos que colocarle
a esta lámpara ciertos componentes como son cambios de filtros de colores, llaves para poder abrir debido a que llevan opresores o tornillos de presión. Entonces el faltante de accesorios sería un componente muy crítico para esto. Y componente incorrecto. ¿Qué hablamos de componente incorrecto? Nosotros utilizamos, las lámparas que realizamos son de LED boards o placas de LED. Entonces nos ha pasado que colocan, por error de no verificar la etiqueta, colocan un LED de un LED cuando en realidad la orden pedía 3 LED, 6 LED especial o algún otro tipo de LED que no coincide. Ese es parte del componente incorrecto, además de tener variación en cuanto a ciertos componentes que son físicamente muy similares, con excepción de unas letras que traen impresas en la pieza, y eso tiende a haber mucha confusión debido a que la pieza física, si tú la miras, es muy similar, a menos que realmente sepas que trae un logo y una no. Entonces estos son los 4 defectos que surgieron. Vamos a ver cómo los hicimos. Aquí ya tenemos todos nuestros datos, los cuales llegan a 147 datos en diferentes semanas que se realizaron. Para esto realizamos lo que es un diagrama de Pareto, en el cual encontramos los 4 componentes de los que les hablé, los cuales ascienden a 49 rechazos por faltante de componente, 41 por faltante de spike, 30 por faltante de accesorio y 27 por componente incorrecto. Estos son los 4 principales defectos, los de mayor impacto que hemos tenido, de los cuales, a pesar de que es una cifra un tanto escandalosa, hemos disminuido considerablemente. Este diagrama ya lo tenía hecho, pero igual lo vamos a realizar. Nos vamos a estadística, nos vamos a herramientas de calidad, nos vamos a diagrama de Pareto, colocamos defecto en defectos de atributos, combinar defectos restantes de una categoría después de este porcentaje, 95, dejamos en 95 y damos a aceptar. Ok, esta es nuestra gráfica que ya teníamos y que les mostré ahorita. Agregamos etiquetas de datos utilizando los gráficos, los datos del valor. Esos son los datos que les mostraba ahorita. Entonces, nuestros 4 principales defectos a preocuparnos a atacar. Existen otros tantos más, los cuales los eliminé desde antes, por eso no aparecen más aquí en el diagrama, pero también existen, ¿no? Existen algunos con porcentajes menores, simplemente quise resaltar los 4 principales. Esto es en cuanto al defecto, pero ¿cómo estamos por año? Para esto, elaboré una gráfica de puntos. ¿Para qué? Por fecha, para saber cómo han impactado estos rechazos por fechas, ¿no? Hablamos de un inclusive pensando en lo que fue la transferencia de 2014 a 2015, vemos que los defectos no eran tan grandes, debido a que la mayoría de las personas que teníamos aquí somos personas que estuvimos entrenadas en Estados Unidos para esta transferencia. Sin embargo, con el paso de los años fue ingresando personal nuevo ya contratado aquí en México. Para el 2017, como podemos ver aquí nuestros puntitos, son los 2 años, son las 2 fechas, ya fue en junio del 2016 y diciembre del 2017, vemos que el impacto fue mayor en cuanto a estos rechazos, debido a que fecha de junio, julio y diciembre son las fechas con mayor demanda en cuanto a nuestras ventas de lámparas. Normalmente manejamos un personal o un headcount de 60 personas a lo mucho, con todo y personal administrativo. Somos un centro de costo pequeño que deja mucho dinero debido a que las lámparas son muy caras, pero es un centro de costo muy pequeño. Y en junio y diciembre, a mediados de año, finales de año,
es cuando despuntan las ventas con lo que se refiere a lámparas. Entonces lo que pasa es que al mantener un headcount pequeño, un grupo pequeño de personal, el impacto que se ha tenido se ve reflejado aquí con los rechazos, debido a que las personas entran sin entrenamiento. Entonces son personas de nuevo ingreso a las cuales no se les da mucho entrenamiento previo, porque la demanda se requiere así, ¿no? De producir. Entonces, por eso es el impacto de aquí. Como podemos ver, junio 2017, diciembre 2017. Pero también sí podemos apreciar que en junio del 2018, que es este año, contra el 2017, hay una gran diferencia. Esto debido a que existe un nuevo proyecto el cual la compañía arriesgó o decidió invertir más bien y ganar, eliminando esto para llegar a esto, con unas celdas de entrenamiento de las cuales estoy a cargo y que voy a presentar en las siguientes unidades que se nos requiera seguir hablando de este proyecto, dando algunos datos de cómo mejoran las personas de nuevo ingreso tras realizar tomas de tiempos, y así cómo es su evolución, con bastándoles una semana en estas celdas de entrenamiento para poder mejorar de esto, que fue junio 2017, a esto, que fue junio de este año. Por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es María Vega.